utilizando el arco de medio punto y las bóvedas de cañón. Algo interesante y algo, digamos, innovador, distinto en las bóvedas de cañón, es que se experimenta con las bóvedas estrelladas principalmente. ¿Ok? Con las bóvedas estrelladas. En cuanto a los elementos decorativos, se va a incorporar mucho la curva. ¿Va? La curva, por ejemplo, tenemos frontones curvos y partidos. Aquí tengo una imagen. ¿Se fijan? Este es un excelente ejemplo de un frontón curvo y partido. Normalmente el frontón, bueno, en la época clásica griega, los frontones eran triangulares y remataban la fachada de los edificios, la parte alta de los edificios, ¿no? De las fachadas. Eran frontones muy grandes y triangulares, con líneas rectas, tres líneas rectas. Posteriormente, los frontones se siguen utilizando, pero en medidas más pequeñas, ¿verdad? No tan grandes los frontones, y normalmente se colocan por encima o arriba de las entradas, de las puertas. Em, en- y sin embargo, también los frontones, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿verdad? Se emplean en forma triangular, siguiendo los valores del clásico, ¿verdad? En forma triangular, pero también incluso en semicírculo, formando, digamos, arcos de medio punto, ¿ok? Y en el barroco ya encontramos este tipo de frontón distinto. Es un frontón con líneas curvas, ustedes se fijan, aquí tenemos las curvas, aquí está la curva, y sobre todo los frontones, podemos encontrar frontones partidos. ¿Qué significa partido? Bueno, son interrumpidos, por ejemplo, por la intromisión de otros elementos arquitectónicos y escultóricos. Aquí encontramos, por ejemplo, que lo que interrumpe este frontón es una hornacina. ¿Qué es una hornacina, chicos? Es este tipo de nichos que se construyen, que se diseñan en las fachadas y en los interiores de algunas construcciones, por ejemplo, principalmente pues religiosas, ¿verdad? Para colocar dentro de las hornacinas una figurilla, alguna escultura, ¿verdad? En este caso, pues aquí vemos esta escultura y es muy interesante, ¿no? Cómo interrumpe el frontón, ¿verdad? Vemos que se siguen utilizando los frontones encima de las puertas, ¿verdad? De las entradas, eso sí continúa, pero vemos pues estas características nuevas, ¿no? Aquí en esta fotografía ustedes pueden fijarse incluso el arco, los arcos se siguen utilizando y en este caso los arcos de medio punto, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, encontramos cortinajes, encontramos el uso, por ejemplo, de espejos, con la intención de crear una ilusión óptica y siguiendo esta intención de las ilusiones ópticas se aprovecha los trampantojos. ¿Qué son los trampantojos, jóvenes? Es una técnica pictórica más que de la arquitectura, más que arquitectónica, es pictórica que sirve o se utiliza, se emplea para distorsionar la percepción visual de las personas, es decir, para hacer creer algo, crear una ilusión óptica en las personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta bóveda de un templo barroco, encontramos que se utiliza el trampantojo, aprovechando, por ejemplo, la luz, la iluminación, mejor dicho, y algunas técnicas de pintura nos hacen pensar que no hay muro, es decir, no hay un techo. El trampantojo lo que busca es extender el espacio, quitarle importancia, quitarle valor a los muros, quitarle valor a las paredes, a los techos y hacer creer que los espacios se extienden mucho más, ¿no? Entonces, con esta estrategia, con esta técnica, perdón, pictórica, pues pareciera que no hay techo, realmente pareciera que no hay bóveda, pareciera que la bóveda es el mismo cielo. ¿Vamos bien? Es el trampantojo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué características más encontramos? Ya dijimos, en resumidas cuentas, bueno, el predominio de la línea curva y retorcida. Encontramos abundancia en decoraciones. Acuérdense, lo barroco es lo abundante en los adornos. La ocultación de elementos arquitectónicos, por ejemplo, la fuente de iluminación, los vanos, que a veces incluso también siguiendo la idea de la línea curva se emplean vanos o ventanas ovaladas, pero en muchas ocasiones también en los interiores de los templos se ocultan con muros, a través de muros se ocultan las fuentes de luz, los vanos, eh, y no se sabe de dónde surge esa luz, ¿verdad? Repito, con la intención de crear ilusiones ópticas en el espectador. Perdone.
Tenemos la potenciación de elementos arquitectónicos, por ejemplo, la columna salomónica, ya no solamente por la cuestión del fuste, sino porque se construyen en medidas muy grandes, ¿verdad? Es decir, columnas muy, muy, muy grandes. El uso del estípite, por ejemplo, ¿qué es el estípite? Vamos acá abajo. Este es un ejemplo del estípite. El estípite es un elemento arquitectónico que se utiliza en las fachadas normalmente y es un tipo de pilastra. ¿Qué es una pilastra? La pilastra es un pilar pegado o adosado al muro, ¿verdad? Entonces un tipo de pilastra que pareciera un tronco invertido. ¿Se fijan? Aquí está más ancho y se va haciendo más estrecho, ¿verdad? Entonces, estos son los estípites, se emplean en algunas fachadas, ¿no? Barrocas. ¿Qué más encontramos? En los frontones partidos con curvas, ya lo vimos. Nichos, ¿verdad? Como les comentaba, aquí tenemos las hornacinas, ¿verdad? Que se emplean también mucho, entre otras cosas, ¿no? La pared, como les comentaba también, pierde su condición de frontera gracias a estos efectos ópticos como los trampantojos, el empleo de espejos, etcétera. Y el uso del claroscuro, es decir, se busca mucho la iluminación de algunos espacios, pero la oscuridad de otros. Eso lo vamos a ver también sobre todo en la pintura, por ejemplo, ¿no? En la pintura lo vamos a encontrar mucho el claroscuro. Y la multiplicación de las plantas de las iglesias, por ejemplo, ya no solamente la planta es de cruz latina, sino también es la jesuítica, la elíptica, la circular, que antes del barroco la circular se tenía mucho cuidado, ¿no? Con ese tipo de plantas, sobre todo en la construcción de templos religiosos, de iglesias, porque se tenía la idea de que las plantas circulares eran para templos de dioses paganos, por ejemplo, ¿no? Pues a partir del barroco en adelante, pues se empiezan a utilizar otros tipos de plantas también para la construcción de las iglesias. Aquí, a continuación, esta es la fachada de la parroquia antigua, aquí de la ciudad muy cercana a nosotros, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Entonces, es lo que les comentaba al principio del video, ¿no? El barroco ya no solamente se lleva a cabo en Europa, en España, por ejemplo, sino también aquí en el continente americano, aquí en México, ¿no? Y en esta fachada ustedes pueden ver algunos elementos muy barrocos. Ustedes se fijan, pues vemos muchos adornos, vemos los estípites, ¿verdad? Los estípites, ¿qué más encontramos? Bueno, aquí están los estípites, ¿no? Aquí los vemos, miren. Es una serie de estípites, ¿verdad? Que se van continuando en lo que aparenta ser la siguiente planta, ¿verdad? Se continúa, es decir, se interrumpe en la primera planta por esta cornisa, lo continúa en la siguiente planta, ¿verdad? Tenemos el arco de medio punto, ¿ok? Tenemos pues las hornacinas, si ustedes se fijan este juego de hornacinas también, ¿no? Que le dan un cierto, digamos, ritmo a las fachadas, ¿no? A las fachadas. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir rápidamente para no alargarme mucho en este video? ¿Qué podemos decir de la escultura? Bueno, la escultura barroca se dice que no está concebida para ser vista de manera aislada. Es decir, normalmente antes del barroco veíamos las esculturas como independientes unas de la otra, ¿verdad? Veíamos una escultura, podía tener uno o más personajes humanos, por ejemplo, pero era una misma escultura, teníamos otra escultura, entonces los veíamos como individuales. En el barroco se trabaja lo contrario, se trabaja mucho que el espectador conciba la escultura como un conjunto, ¿sí? Como un conjunto. Entonces, para lograr esto, pues dependen del contexto en el que se integran como partes de un montaje teatral. Entonces, pareciera que todo esto es un montaje teatral, las esculturas, y siguiendo con la idea de lo teatral, chicos, la escultura barroca es muy dramática también. Ahorita vamos a ver el dramatismo y vamos a ver ejemplos muy claros del dramatismo en la escultura barroca. La escultura barroca busca la captación del instante. Interesantísimo porque lo vamos a retomar la próxima semana cuando hablemos del arte la pintura del siglo XIX, el impresionismo, por ejemplo, ¿no? Se retoma mucho esto, la captura del instante, ¿sí? Entonces, eso interesa mucho al barroco. Por eso encontramos la agitación de las ropas que cubren las figuras. También se lo comentaba hace algunos minutos, ¿no? Este dramatismo y este contraste, por ejemplo, en algunos rostros, ¿verdad? Taciturnos, pero la agitación de sus ropas, por ejemplo, ¿no?
Ahorita vamos a ver una escultura donde aparece Santa Teresa experimentando, bueno, aquí está, mire, por ejemplo, un éxtasis, ¿no? Entonces es una muy famosa escultura de Bernini donde, donde encontramos esto que les digo, ¿verdad? Encontramos esta agitación, este dramatismo en la agitación de las ropas, ¿verdad? Pero fíjense en los rostros, ¿verdad? Y fíjense en este contraste, por ejemplo, de rostros, del ángel que va a cruzar el corazón, ¿verdad? De la santa y el rostro de la santa viviendo este éxtasis, ¿no? Ahora bien, lo que les comentaba en un principio acerca